El día de hoy estaremos hablando de Amsuke, la montura y mascota de Momón el aventurero, una de las bestias más fuertes conocidas en el Nuevo Mundo, pero que fue dominada de manera muy fácil por el Supremo. Sin más que decir, empecemos. Amsuke, anteriormente conocido como el Rey Sabio del Bosque, debido a ser la criatura más poderosa en el sur del Gran Bosque de Top. Se dice que su leyenda se extendió por más de 200 años, por lo que es bastante viejo. Al parecer recibió este título de Gran Sabio del Bosque, al enfrentar a un grupo de aventureros a los que asesinó, excepto a uno, el cual lo llamó con ese epíteto, ya que el nombre terminó gustándole, decidió perdonarle la vida, y este aventurero se encargaría de extender su fama por el Nuevo Mundo. Cronología actual. Al Momón darse cuenta de la existencia de una criatura virtuosa, a la que llamaban Rey Sabio del Bosque, despierta su curiosidad, por lo que decide adentrarse en el bosque, para saber si de verdad era tan poderoso y virtuoso como decían, pero termina venciéndolo con un hechizo de bajo nivel, y dándose cuenta de que no era tal cual como lo describían. Aunque el grupo de las espadas de la oscuridad quedan impresionados con su majestuosidad, algo que nuestro prota no entiende, ya que él piensa que es bastante adorable. Como todos sabemos, Ainz la domestica, y le dice que su raza es la de un hámster. Amsuke se alegra ya que pensó que al fin encontraría una pareja, después de haber vivido tanto tiempo sola, porque por lo que sabemos ella nunca ha visto a otro de su especie, pero Ainz le dice que el que vio era muy pequeño a comparación de ella. Lo que nos deja la pregunta de dónde proviene Amsuke. Pueden dejar su opinión en los comentarios. Hago una pausa para decirles que ya tenemos Discord, por si quieren seguirnos, se los dejaré en la descripción. Después toman lugar los eventos de Anfiria, Clementine y Cajit, pero como en el anime lo explican muy bien, no entraré en detalles. Una vez pasados estos eventos, pudimos verla aparecer en su propio CD drama, donde se pierde en la gran tumba de Nazarik, siendo encontrada por Kyojuko, que le presta una de sus cucarachas para que la guíen. Les recomiendo muchísimo los CD dramas ya que nos aportan mucha información extra. Una vez en Nazarik, empieza su entrenamiento junto al Caballero de la Muerte, ya que Ainz quería saber si una criatura y un no muerto podían subir de nivel y aprender artes marciales, y descubrió que el experimento con Amsuke fue un éxito, pero que el caballero no tuvo ningún progreso. Y por cierto, termina encariñándose con el no muerto, aunque sabemos que éste la destajaría si se lo ordenaran. ¡La decepción! ¡La traición! Durante ese mismo entrenamiento, ocurren los eventos de la incursión de los trabajadores a Nazarik, donde se enfrenta al más fuerte entre ellos, Zerulla, y a sus 3 esclavas elfas, logrando vencerlo de manera relativamente fácil. Al ver que las elfas no quisieron pelear, decidió no matarlas, demostrando ser un guerrero honorable. Poderes y habilidades. Aunque para Momón fue un oponente bastante fácil, la realidad es que Amsuke tiene el nivel suficiente para enfrentar a un grupo de aventureros adamantita, ya que al enfrentar a Momón tenía un nivel aproximado al 30, pero después de entrenar bajo la tutela de los hombres lagarto, aprender artes marciales y a equiparse armamento, su nivel aumentó a 35. Es bastante ágil y rápido, capaz de saltar a grandes alturas y distancias. Su pelaje, a diferencia de su apariencia suave, puede llegar a ser tan duro como el acero, desviando ataques de espadas, obviamente de enemigos de un nivel equivalente. Lo mismo que las escamas de su cola de serpiente, además que ésta puede estirarse hasta 20 metros para atacar a su oponente. Según Maruyama, si un aventurero de rango plata recibe un ataque directo de su cola, podría morir instantáneamente. Además de eso, él puede utilizar 8 hechizos diferentes, pero hasta el momento solo sabemos de 2. Ceguera, un hechizo que hace que tu oponente quede temporalmente ciego, y encantar especies, hechizo de 4º nivel, que deja bajo control mental a un oponente. Clases conocidas: guerrero. Artes marciales. Ataque cortante, es un arte marcial que permite al usuario usar un ataque de corte a sus enemigos. ¡Golpe cortante! Equipo principal. Orbe de la Muerte. El orbe pertenecía a Cajit el nigromante, pero Ainz decidió dárselo a Amsuke, ya que lo consideró un objeto inútil. Curiosidades. Número 1. En la novela web, él no existe. Número 2. Según el autor, él podría usar los poderes del Orbe de la Muerte, pero solo se activarían si su oponente fuera de su mismo nivel o superior. Número 3. Debido a las descripciones de los lugareños, Ainz originalmente pensó que era un Nue. Número 4. Su raza es la de hámster Hungarian de Siberia.
Bueno gente, espero que el video les haya gustado, no olviden compartir, dejar su like y seguirnos.